Buenas noches a todos. Mi nombre es Cristina Vaca, soy rotante de anestesia en ABC de Cardias. Y el día de hoy pues me toca presentar con mucho gusto a la doctora Alejandra Gutiérrez Lugo, quien es intensivista pediatra cardiovascular, ECMO especialista y actualmente pues se encuentra laborando en el equipo de terapia intensiva cardiovascular del Centro Pediátrico del Corazón, Cardias. Y pues adelante, doctora, le damos eh, inicio a su sesión. Muchas gracias por brindarnos su valioso tiempo. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias a todos. Pues me toca hablar un tema, la verdad es muy amplio. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero creo que sí es bien importante entender pues los conceptos y la fisiopatología, porque creo que entendiendo esta parte, pues es mucho más fácil poder realizar el manejo pues de una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, eh, pasando un poquito por las generalidades, pues la hipertensión pulmonar y las enfermedades asociadas a la vasculatura pulmonar se caracterizan por un remodelamiento justo en esta vasculatura y lo que va a generar o lo que nos va a lo que tenemos que dar como más importancia es cómo va a afectar esa hipertensión sobre la función ventricular, ¿no? El aumentar las resistencias vasculares pulmonares, pues va a generar una elevación, sobre todo pues en la presión media o la presión pulmonar, y al elevarse la presión pulmonar, pues va a aumentar la poscarga, que es justo esa resistencia que tiene que vencer el ventrículo derecho para eyectar la sangre. Entonces, al aumentar la presión en el ventrículo derecho, vamos a recordar un poquito, no sé si vean mi flecha o mi puntero. Sí, se Eh, Recordando un poquito la anatomía del ventrículo derecho, recordar que el ventrículo derecho tiene una forma como más en semiluna o como de banana, y el ventrículo izquierdo es una forma más circular. Al aumentar la presión pulmonar, lo que hace es, pues, el ventrículo llega a tener cierta capacidad de compensación, aumenta esa capacidad de volumen y empieza a desplazar poco a poco ese septum interventricular. Se rectifica primeramente y después pues aumenta más la presión, si es mucho más esa presión pulmonar, incluso se desplaza hacia la izquierda como vemos en esta imagen y acorta el espacio de llenado del ventrículo izquierdo. Recordando que el pericardio pues sí tiene, no tiene tanta capacidad de distensión, no limita esa ampliación del ventrículo en la parte lateral. Entonces la única manera hacia donde el ventrículo puede desplazarse es hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Y justo esta correlación o interdependencia que tiene el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, pues es algo que va a denotarse mucho cuando tenemos problemas de hipertensión pulmonar. Así vemos este ejemplo, pues bueno, al aumentar esta presión del ventrículo derecho y al acortar el espacio que tenemos intraluminal del ventrículo izquierdo, pues va a disminuir el gasto sistémico y por tanto, pues esto va a generar hipotensión, oliguria, acidosis metabólica, que bueno, ya lo iremos desarrollando más ahorita adelante. Pero pues esto a final de cuentas, pues expresa esta dependencia biventricular. Uy, expresa esta interdependencia biventricular y que como comentamos a largo nos va a llevar a la falla cardíaca, ¿no? Entonces, teniendo pues en cuenta cómo está afectando, pues es parte de lo que vamos a ir dando de tratamiento a esta hipertensión pulmonar. Vamos a hablar un poquito de la definición. La verdad es que hay muchísimos consensos que se llevan a cabo de manera frecuente para las actualizaciones de hipertensión pulmonar, tanto definiciones, fisiopatología y clasificaciones. Pero bueno, en base al último consenso realizado en el 2019, se establece que la presión media de la pulmonar arriba de 20 milímetros de mercurio, así es la definición de hipertensión pulmonar, medida por cateterismo cardíaco en pacientes mayores de 3 meses. ¿Por qué mayores de más de 3 meses? Porque hay que recordar que todo paciente menor de 3 meses todavía se encuentra sometido a resistencias pulmonares altas por el periodo fetal o prenatal per se, ¿no? Que todavía va a tener estas resistencias elevadas hasta 4 o 6 semanas, incluso después de su nacimiento, que es cuando justo empiezan a caer estas resistencias vasculares pulmonares. Por eso, pues se supone que se tiene que medir en pacientes mayores de 3 meses, ¿no? O tomar en cuenta este criterio mayores de 3 meses. Una presión en cuña de la arteria pulmonar de más de 15 milímetros de mercurio
Pues recordando, pues creo que pues en adultos usan un poquito más esta parte del Swan-Ganz, que es justo meter un catéter a través del atrio derecho, pasarlo al ventrículo derecho y colocarlo a nivel de la arteria pulmonar, y al final este catéter lo que va a tener es como un globito, y ese globito pues se infla en la arteria pulmonar, y después de ese globito tiene como una punta este catéter. Entonces, al inflar el globo, lo que hacemos es separar la circulación del lado derecho y la circulación del lado izquierdo, y entonces ese catéter que se queda después del globito lo que nos va a reflejar es la presión que medimos del lado izquierdo del corazón. Entonces, la presión en cuña arriba de más de 15 milímetros de mercurio, pues también nos habla de hipertensión pulmonar y resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades Wood por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la presión pulmonar puede estar elevada por dos cosas, ¿no? Porque tengamos un incremento en el flujo pulmonar, ¿no? O por un incremento ya progresivo de estas resistencias vasculares pulmonares per se. O sea, estamos hablando del daño ya como tal endotelial. Entonces, hablando un poquito de la clasificación, pues es una clasificación bastante grande, son 5 grupos. Dentro de las principales, no me voy a enfocar a todas, voy a enfocarme un poquito más en la parte de las cardiopatías congénitas, que pues es lo que a mí me corresponde. La clasificación, pues bueno, la primera es idiopática. Dentro de la idiopática están las hereditarias por drogas o toxinas, hipertensión pulmonar, asociación a enfermedades pulmonares. De las hereditarias, pues bueno, todos los genes que puedan intervenir, enfermedades de tejido conectivo, infecciones por VIH. Aquí entran las cardiopatías congénitas, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Entran igual enfermedades venoclusivas pulmonares, que ahí en el subgrupo entran las hipertensiones pulmonares del recién nacido. En el grupo 2 encontramos a enfermedades de corazón izquierdo, o sea, todo lo que habla de patologías izquierdas, disfunción como tal ventricular izquierdas, enfermedades valvulares, hablando de válvulas pues mitrales, aórticas, obstrucciones como tal de tracto de salida, o sea, estenosis aórticas, estenosis mitrales, o ventrículos izquierdos hipoplásicos, pues entran en este grupo. Secundaria patología pulmonar crónica trombótica, o sea, ya hablando como el EPOC, ¿no? Enfermedades intersticiales como tal. Como que se enfoca más como en esta parte más crónica, y los grupos 5 son enfermedades como multifactoriales o como mecanismos poco claros de explicación de la hipertensión pulmonar, enfermedades metabólicas o hematológicas, ¿no? Se ha visto pues que la mayoría de los casos de hipertensión pulmonar se asocia con problemas genéticos, con mutaciones principalmente en esos tres, cuatro genes, ¿no? Está la clasificación de Panamá, que pues prácticamente igual trata de describir un amplio grupo de enfermedades, pero como yo les comentaba, yo me voy a enfocar un poquito más en la parte de las cardiopatías. Pues justo, de hecho, como les decía yo, tantos consensos, porque pues no podemos nosotros meter en un solo grupo, así decir solo cardiopatías congénitas que tienen hipertensión pulmonar. La verdad es que va a depender pues del tipo de patología cardíaca, en cómo se subdividen, digamos, estos grupos de afectación. Entonces tenemos en realidad 4 grupos más. En el grupo 1 entran en la enfermedad de Eisenmenger. La enfermedad de Eisenmenger es aquella donde ya estuvo sometido un cortocircuito de izquierda a derecha, del atrio izquierdo al atrio derecho, mucho hiperflujo durante mucho tiempo, pasa a ventrículo derecho, ¿no? Mantiene mucho hiperflujo pulmonar de manera pulsátil, y eso pues a la larga va a empezar a generar remodelamiento en la vasculatura pulmonar. Tan es así que, recordando que pues del lado izquierdo siempre van a ser más altas las presiones, ¿no? Porque son presiones sistémicas, y siempre los cortocircuitos van a ser de izquierda a derecha. Sin embargo, cuando ya está sometido a mucho tiempo este hiperflujo pulmonar y al remodelar la vasculatura pulmonar, pues eso hace que las presiones pulmonares sean incluso igualadas o incluso a veces mayores a las sistémicas, y entonces el cortocircuito se invierte, ¿no? Y pues ahí entrarían pues este tipo de patologías que se le dice Menger, ¿no? Donde ya esa reversibilidad de la vasculatura no es posible. Entran aquellas patologías con defectos antes de la tricúspide, o sea, hablamos CIA, post-tricuspidios como CIVs, ventanas aortopulmonares, troncos arteriosos en este grupo, ¿no? Luego dividen todo lo que es la patología izquierda, que es como les comentaba, pues en todas aquellas afectaciones pues del lado izquierdo del corazón, que pueden ser estenosis mitrales, estenosis aórticas, disfunciones ventriculares izquierdas, ¿no? Alteraciones como tal ya de las venas pulmonares, ¿no? Que tuviéramos alguna estenosis pulmonar.
En el grupo 4 ya entran enfermedades obstructivas pulmonares que ya tuvieras como estenosis de las arterias pulmonares, y en el grupo 5 entran aquellos ventrículos izquierdos hipoplásicos, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante tener estos conceptos de que toda hipertensión pulmonar, no todo se trata igual, ¿no? Primero tenemos que valorar de qué estamos hablando, si se trata de una patología precapilar o una patología postcapilar. ¿Por qué? Porque si tú metes, por ejemplo, un vasodilatador pulmonar a una paciente que tiene un problema izquierdo, por ejemplo, tuviéramos una estenosis mitral, pues en lugar de ayudarlo lo vamos a perjudicar, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es generar vasodilatación de la vasculatura pulmonar, generando mayor incremento en ese flujo pulmonar y pues congestionando el pulmón, generando edema agudo pulmonar. Entonces, no todo paciente es candidato para usar vasodilatadores pulmonares, depende de la patología que estemos teniendo. Si se trata de un problema del lado izquierdo, ¿no? Que hablaríamos de postcapilar, o de un problema precapilar. Enfocamos en precapilar en aquellas patologías que generan hiperflujo pulmonar, ¿no? Estamos hablando una CIA, una CIB, ¿no? Defectos grandes que pues generan este hiperflujo pulmonar. Entonces, el precapilar va a tener justo una presión media arterial pulmonar elevada. Recordar pues que justo como está con este hiperflujo pulmonar, pues eso va a aumentar la presión media de la arteria pulmonar. Una presión en cuña que ya habíamos comentado, esa en este caso pues no va a estar elevada, por lo que les explicaba del catéter del Swan-Ganz, pues en realidad no tenemos un problema izquierdo, ¿no? Realmente el problema es previo, ¿no? Es precapilar, como esto dice, y las resistencias vasculares pulmonares sí van a estar aumentadas. Lo que genera este remodelamiento de la vasculatura pulmonar, pues es este flujo pulsátil que presenta, ¿no? Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y ese hiperflujo constante con el flujo pulsátil va a generar este remodelamiento y va a aumentar las resistencias. Entonces, el precapilar, pues estas son sus características, ¿no? El postcapilar, en este caso, como hablábamos, pues son patologías izquierdas, sí va a elevarse la presión media de la arteria. En este caso no va a haber un remodelamiento de la vasculatura pulmonar porque pues no está habiendo ese flujo pulsátil, por lo menos no de manera inicial, ¿no? Ya si estamos hablando de algo muy crónico, que es muy raro que se presente porque las patologías izquierdas casi siempre pues van a debutar muy en agudo, pero aquí no vamos a ver justo este remodelamiento de la vasculatura, entonces por tanto las resistencias vasculares pulmonares van a estar disminuidas, ¿no? Y pues sí podemos tener una mezcla, ¿no? De pre y post capilar, ¿no? En aquellos pacientes, como yo les digo, pues que ya son como más crónicos y que a lo mejor pues ya se debutan a más largo plazo, pues sí vamos a tener alteración como tal de la presión en cuña y de las resistencias vasculares pulmonares, porque ya estuvo sometido mucho tiempo a flujo pulmonar alto ese pulmoncito, y pues bueno, va a haber un gran remodelamiento de la vasculatura pulmonar, ¿no? Tomando nada más un poquito en cuenta, cambia un poco este concepto de definición de hipertensión pulmonar en patologías univentriculares, hablando, por ejemplo, Fontan y Glenn, en donde hay el criterio de nosotros decir que hay un paciente con hipertensión pulmonar es cuando hay un gradiente transpulmonar mayor a 6 o 8 milímetros de mercurio. El gradiente transpulmonar se mide tomando la presión media de la arteria pulmonar menos la presión del atrio izquierdo, ¿no? Entonces, si ese gradiente puede estar alterado, ¿no? Y una presión o unidades Wood arriba de 3 unidades Wood, perdón. Entonces, aquí igual hay las guías o consensos de hipertensión pulmonar, pues te manejan criterios para considerar pacientes de riesgo bajo para hipertensión pulmonar o riesgo alto de hipertensión pulmonar. Se les pongo, yo creo que pues las pueden desglosar de ustedes después. Y bueno, hablar nada más un poquito de los cambios histopatológicos. Como yo les decía, el paso básico de la fisiopatología de esta hipertensión pulmonar es por este flujo incrementado, persistente y flujo pulsátil, sobre todo a través de la arteria pulmonar, que va a generar un remodelamiento en la vasculatura pulmonar. Tiene una base genética, pero lo que se hace pues es hay un imbalance entre estos factores vasodilatadores a nivel pulmonar y estos factores vasoconstrictores. Entonces hay un predominio, ¿no? De estos sistemas que van a potencializar los factores vasoconstrictores, es decir, por ejemplo, hay una sobreexpresión de endotelina 1, ¿no? De serotonina,
Por ejemplo, pacientes con síndrome de Down se ha demostrado y documentado que ellos tienen una sobreexpresión de endotelina 1 y por eso ellos son pacientes que van a tener hipertensión pulmonar de base, ¿no? Y hay una inhibición o disminución en la producción de estos factores vasodilatadores, como es el óxido nítrico, la expresión del péptido intestinal vasoactivo, ¿no? La producción de prostaciclinas, y pues el que eso va a llevar a estos cambios en esa vasculatura. Hay una migración de las células del músculo liso a las arterias y una hipertrofia después y daño en la musculatura pulmonar. La clasificación más conocida es la de Heath-Edwards, donde pues justo hablamos que las arterias tienen 3 capas. Primero pues va a haber como un engrosamiento, ¿no? de la capa muscular, después hay una hiperplasia de la parte de la íntima, pero a poco va a ir disminuyendo el espacio intraluminal. Se empieza posteriormente a adelgazar esta capa de la vasculatura, empiezan a haber zonas de microtrombosis a nivel de los vasos y pues bueno, al final se va a aparecer necrosis y una apoptosis celular, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues son 6 grados de la clasificación de Heath-Edwards, ¿no? Como yo les decía, empieza con un engrosamiento de la media, hiperplasia de la íntima, oclusión progresiva de la luz, dilatación y después pues lesiones vasculares. Me voy a brincar esta parte de la histopatología, que es prácticamente lo mismo que acabamos de hablar. Y pues bueno, hay que hacer un screening para todo paciente con hipertensión pulmonar. Cuando sospechamos de pacientes que tengan hipertensión pulmonar, pues tenemos que irnos a indagar desde la historia, ¿no? Desde si toma algún medicamento que pueda generar aumento de estas resistencias vasculares pulmonares, porque como vimos en la clasificación, entran algunas toxinas o sustancias o drogas como que pueden generar estos cambios en la vasculatura pulmonar, cosas genéticas, y pues bueno, si el paciente se queja de disnea, dolor torácico, síncopes, mareos, niños que se cansan a la alimentación, ¿no? Pues tenemos que hacer un abordaje más específico. ¿Cómo hacemos? Pues empezamos con el electrocardiograma, ecocardiograma, funciones pulmonares, ¿no? Ver justo esta capacidad de difusión de CO2, tomografías, radiografías, y pues si no hay evidencias de hipertensión pulmonar, pues bueno, tenemos que hacer una evaluación como un poquito más profunda de los síntomas, pero si hay causas de hipertensión pulmonar, pues como comentamos, hay pues 2 grandes grupos, principalmente que sean problemas pulmonares o problemas cardíacos. En el caso de ambos que estemos sospechando una hipertensión pulmonar, hay que hacer un cateterismo cardíaco, donde veamos pues, justo si son pacientes con vasoreactividad o son test positivos a test de vasoreactividad pulmonar, considerar completar con una resonancia magnética. Como dijimos, hay otras cosas inmunológicas o metabólicas que pueden generar alteraciones, VIH que no se está establecido muy bien como la causa del porqué de la hipertensión pulmonar, pero pues bueno, tenemos que hacer como toda esta parte del abordaje. Como les comentaba, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Considerar las causas más comunes de hipertensión pulmonar en niños, pues en este caso las cardiopatías congénitas, en niños más pequeños, en etapa neonatal, pues son más enfermedades pulmonares, todo lo que comentamos de factores de riesgo, ¿no? Si ya tenemos un diagnóstico definitivo de enfermedad pulmonar confirmado, pues tratar la enfermedad subyacente. Si tenemos signos de hipertensión pulmonar severa o disfunción ventricular, pues hay que derivarlo a un centro de que pueda tratar esta parte de la hipertensión pulmonar y hacer un abordaje adecuado. Descartar la parte de trombosis pulmonar, como les comentaba, al hacer el cateterismo cardíaco nos va a dar muchísima información, y pues todo el test adicional que podamos hacer para ir dirigiendo el diagnóstico. Enfocándonos un poquito en los grupos, como les decía, me voy a enfocar a los principales: hipertensión pulmonar idiopática. Pues esta casi siempre va a ser de exclusión, siempre tienes que descartar todo lo demás. Sin embargo, esta es como de las causas que tienen peores pronósticos. En esta incluyen aquellas enfermedades venoclusivas pulmonares y hemangiomatosis, que son pues tumores capilares pulmonares y pues que son pues muy raras, tienen poca respuesta a tratamiento farmacológico y casi todos pues ellos van a terminar en trasplante pulmonar. Por drogas y toxinas, pues como les comentaba, hay fármacos muy específicos o que se han estudiado muchísimos y todavía hay estudio de muchos fármacos aún que por mecanismos de acción similares ya establecidos,
como ya causantes de hipertensión pulmonar, pues se derivan estos como probables o posibles por el mecanismo de acción, pero los que sí están bien documentados pues son principalmente estos que son generalmente medicamentos que utilizan para anticonvulsivantes, para la anorexia, ¿no? La aspirina, en la parte prenatal el uso de antidepresivos, ¿no? Son fármacos que están como muy documentados que elevan las resistencias vasculares pulmonares. Asociados a otra enfermedad, como ya habíamos comentado, vamos a enfocarnos un poquito en cardiopatías congénitas. A mayor flujo que esté sometido un paciente por más tiempo, pues mayor va a ser el riesgo, la posibilidad que desarrolle hipertensión pulmonar. Como cardiopatías como muy frecuentes como la CIB y la CIA, tenemos un tiempo, ¿no? Un tiempo donde ya va a haber un remodelamiento y que lo más probable es que después de ese tiempo ya los cambios vasculares pulmonares sean irreversibles. Justo tenemos un tiempo, por ejemplo, en conducto arterioso y CIB, que tenemos que tratar de hacer el diagnóstico entre los 9 meses y 2 años, ¿no? Porque justo se ha visto que ya después de los 2 años el cambio de la vasculatura pulmonar es muy probable que ya sea irreversible, por eso tratar de operarlos de manera más temprana. La CIA nos da como un poquito más de tiempo. Tenemos más o menos entre la tercera y quinta década de vida, o sea, incluso hay adultos que tienen diagnósticos de CIA a edades pues mucho más grandes y pues que no tienen cambios como tal en la vasculatura pulmonar porque pues son defectos que tienen pues poca presión o poco flujo. En la transposición de grandes arterias también genera cambios en la vasculatura pulmonar, incluso en útero, porque justo ahorita vamos a hablar un poquito en la parte de la circulación fetal, pues cómo afecta esta parte de la transposición de las grandes arterias y pues igual el tronco arterioso, ¿no? Esta tablita pues se las dejo para que después la evalúen y la revisen, porque como comentamos, dependiendo de justo del tipo de defectos que tengamos, efectos que sean de hiperflujo pulmonar o que tengamos patologías izquierdas, pues la manera en que vamos a hacer el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? A final de cuentas es balancear justo el flujo, el QPQS, que es esta parte del flujo pulmonar, flujo sistémico, a ver factores que nos ayuden a disminuir esta presión pulmonar, que lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Como les decía, hay casos especiales, ¿no? En aquellos pacientes que son univentriculares, como el Fontan, el Glenn, no pueden entrar como en estos criterios para evaluar la hipertensión pulmonar, porque en este caso estamos excluyendo principalmente al ventrículo derecho, pulsátil, ¿no? Y entonces hacer un sistema de baja presión, pues no pueden ser similares o aplicables los criterios un paciente biventricular. Entonces, en ellos, pues como les comentaba, el gradiente transpulmonar es lo que nos va a dar como la pauta para el manejo, ¿no? Eh, Hablando para ahorita explicando esta parte de la fisiología fetal, ¿no? Normalmente la sangre oxigenada llega a través de la placenta, a través de la vena umbilical, ¿no? De la vena umbilical no tengo tiempo, pero a través de la vena umbilical, pues llega la sangre a nivel portal, de la porta llega a nivel de la vena cava inferior, de la cava inferior llega al atrio derecho, y aquí no pasa o pasa muy poco flujo a través o hacia la parte del ventrículo derecho, hacia el flujo pulmonar. Realmente el gasto que pasa a través de atrio derecho a ventrículo derecho es solamente del 8%, porque hay que recordar que a nivel inútero los pulmones están llenos de agua, entonces pues realmente no es mucho el flujo que va a pasar a través de ellos y todo se va a pasar a través de un foramen interauricular. Entonces, a través del foramen oval pasa todo el flujo hacia el atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pues entonces se va a la aorta, ¿no? Y pues toda la sangre oxigenada pasa pues a través del ventrículo izquierdo a la aorta y irriga de manera sistémica y a través del conducto arterioso pues ese poco flujo que se pasó del ventrículo derecho al tener pues estas resistencias elevadas y tener pues, poco flujo a nivel pulmonar, el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda y entonces ya la sangre que pasa del conducto a la aorta descendente está más desaturada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la transposición de grandes arterias, ahí pues todo el flujo que está oxigenado pasa a la arteria pulmonar, porque recordemos que del ventrículo izquierdo sale ahí la pulmonar, y entonces todo el flujo oxigenado pasa a la arteria pulmonar, a un pulmón pues, que realmente no debería estar recibiendo ese flujo. Entonces, al aumentar el
empieza a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Entonces son pacientes que van a nacer con resistencias vasculares altas y que ya traen un remodelamiento pues, de por lo menos 7 meses anterior, que justo una de las complicaciones que más tenemos que cuidar en el posquirúrgico en un traspuesto, pues es que igual nos pueden hacer crisis de hipertensión pulmonar. Entonces, la evaluación de esta enfermedad vascular pulmonar pues va a depender de la localización del cortocircuito, del tamaño del cortocircuito. No es lo mismo una CIB pequeña a una CIB que abarca pues prácticamente el 70% del septum interventricular. Obviamente, entre una detección más temprana mejora mucho más el pronóstico. Como hablamos, pues el tiempo, tenemos un tiempo de ventana para tratar de hacer la corrección quirúrgica. Como les comentaba, si la presentación es más tardía o la detección es mucho más tardía, si hablando de patologías de hiperflujo pulmonar como una CIB, nos tiene que llamar la atención un paciente con una CIB que su placa se vea oligoémica. Pues si estamos hablando que es una patología de hiperflujo pulmonar, pues la placa tiene que verse congestiva. Entonces, si vemos una placa oligoémica, el paciente está desaturado, y hablando pues, ¿por qué está desaturado? Pues porque normalmente debería de estar el cortocircuito de izquierda a derecha, porque estamos hablando que las presiones del lado izquierdo son más altas que el lado derecho. Entonces, si el paciente ya desatura es porque probablemente ya el cortocircuito esté invertido o por lo menos sea bidireccional. La silueta cardíaca ya no la vemos crecida, ¿no? Por ese hiperflujo que llega a nivel pulmonar y por tanto a cavidades izquierdas. Si no vemos una silueta cardíaca pequeña, pues esto ya nos habla de que pues ya estamos ante un tiempo tardío para llevar una corrección, ¿no? Entonces, ¿cuándo pues, podemos considerar? O sea, estamos hablando que son patologías muy frecuentes, pues digamos que de las más básicas. Y yo cómo voy a saber en estos contextos donde justo está como un poco ambiguo por el tiempo, por las características clínicas, pues cuándo considerar reparación de estos pacientes, ¿no? Entonces, como les decía aquí, el cateterismo cardíaco juega un papel crucial cuando tenemos unas resistencias vasculares pulmonares menores de 6, resistencias vasculares, la relación resistencias vasculares pulmonares sistémicas y pulmonares menor de 0.3, o cuando tenemos una prueba de vasorreactividad positiva, es decir, en el cateterismo usamos oxígeno y esas resistencias caen, pues entonces son candidatos a operarse, ¿no? Entonces, nada más rápidamente, considerando un poquito el algoritmo, porque como yo les decía, pacientes que vemos que tienen pues una característica clínica como, pues sí, el paciente no crece, pero satura bien, el cortocircuito es evidente que es de izquierda a derecha, pues no hay ninguna duda, ¿no? Lo operamos. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes, como comentamos, que pues justo la silueta cardíaca ya no pareciera que está tan grande, el flujo no es, pues no se ve tanto hiperflujo, la saturación está entre 90 y 92%, ya tiene 3 años este paciente, por ejemplo, una CIB, pues bueno, entonces hacemos o no lo corregimos, ¿no? Porque pues esto puede ser pues catastrófico para un paciente que le cierres ese tipo de defectos y no fuera candidato a cierre. Eh, entonces tenemos pues justo estas 3 zonas, ¿no? Pacientes, como dijimos, que sus índices de resistencias vasculares pulmonares son menores a 6 y que el índice de relación de resistencias pulmonares y sistémicas menor a 0.3, pues son pacientes pues que realmente no hay tanta duda, ¿no? Que podemos llevarlos a corrección. Por eso te pone que la prueba con vasorreactividad pues podría ser opcional, ¿no? La prueba con vasorreactividad, como yo les decía, es con oxígeno suplementario o con uso de óxido nítrico. Y pues si vemos que justo hay este descenso de las resistencias, pues entonces pues son pacientes que son candidatos a operación y un cierre normal y un manejo pues normal. Aquellos pacientes pues que ya son no candidatos a corrección son aquellos pacientes que en el cateterismo reportan un índice de resistencia de las uno de esas resistencias vasculares pulmonares arriba de 8 o esta relación de las resistencias vasculares pulmonares sistémicas mayor de 0.5, pues son pacientes que se descartan para corrección. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que están como en esta zona gris? Que esto creo que son los más difíciles de decidir llevar a corrección o no. Son aquellos pacientes pues que justo tienen estas resistencias vasculares pulmonares entre 6 a 8 unidades Woods y que tienen esta relación entre 0.3 y 0.5. En ellos sí o sí hay que hacer una prueba de vasorreactividad. Si la prueba de vasorreactividad es positiva, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más, pero es cuando nosotros tenemos una caída del 20% de la presión media de la arteria pulmonar y tenemos un descenso de un 10 milímetros de mercurio de la presión medida como tal, o sea, neta, y cuando tenemos una disminución igual por lo menos del 10 al 20% de las unidades, quiere decir que son
candidatos a corrección, que su prueba de vasoreactividad es positiva y pues bueno, que podemos operarlo. Pero en estos pacientes que justo están en esta zona, son pacientes que siempre debemos de considerar dejar una fenestra, es decir, dejar un pequeño orificio interauricular que si justo el paciente por X o Y motivos en el postquirúrgico presenta elevación de la presión pulmonar, en lo que presenta esta adaptación y como justo ya hablamos, tiene un remodelamiento crónico de la vasculatura pulmonar, si bien ya dijimos, a lo mejor si es móvil, sus resistencias son móviles, sus resistencias sí bajan, pues no va a ser tan fácil la adaptación. Entonces, en ellos siempre hay que tener la precaución de dejar este foramen que permita mantener el gasto sistémico a expensas de sacrificar saturación, ¿no? Es decir, cuando hay una crisis de hipertensión pulmonar en los pacientes, pues al aumentar las resistencias vasculares pulmonares, como ya dijimos, aumenta la presión en el ventrículo derecho y entonces pues se invierten, ¿no? Este cortocircuito va a ser más la presión del lado derecho que del lado izquierdo y entonces utilizará esta fenestra como fuga, como escape para mantener el gasto sistémico, porque si no hubiera ese defecto, pues entonces, ¿cómo voy a lograr pasar el flujo al lado izquierdo? Si está cerrada la vasculatura pulmonar, nada me llega al lado izquierdo, no va a haber gasto cardíaco, pues el paciente se va a parar. Entonces, por eso en ellos se considera dejar esta pequeña fenestra para poder tener el gasto. El Eisenmenger, pues ya lo comenté hace ratito, ¿no? Pues es una patología donde ya estuvimos mucho tiempo bajo un hiperflujo pulmonar. Es una inversión de este cortocircuito que ya no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces son pacientes que van a estar cianóticos, poliglobúlicos, desaturados. Sí es cierto que tienen mejor pronóstico que aquellos que se diagnostican con una enfermedad pulmonar idiopática. En ellos es bien importante empezar una terapia combinada con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, como es el sildenafil, antagonistas del receptor de la endotelina, como es el bosentan. Esto es como que que más se ha demostrado que funciona en el Eisenmenger. Y pues bueno, si solo escoges monoterapia, la que se ha demostrado como con mayor efectividad es el bosentan. Y en ellos, pues bueno, el uso crónico de oxígeno, considerando que sabemos que el oxígeno es uno de los mejores vasodilatadores pulmonares, pues en ellos es importante que probablemente sean pacientes que van a usar oxígeno como parte de su tratamiento. Hablando de los niños con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, puntos como muy básicos y creo que como muy puntuales de este diagnóstico, pues son pacientes que van a estar desaturados desde el inicio del nacimiento, que vamos a ver un gradiente diferencial de saturación, es decir, en el miembro superior derecho va a saturar más, pero en extremidades inferiores va a saturar menos justo por esta hipertensión pulmonar, porque el cortocircuito a través de generalmente pues ese conducto que persiste en el nacimiento es de derecha a izquierda. La presentación es 2 por cada 1000 nacidos vivos y en ellos pues es bien importante antes de establecer tratamientos, descartar que no tengamos un cortocircuito o una cardiopatía que esté generando esta desaturación y no sea solamente la hipertensión pulmonar y que el paciente no tenga una disfunción ventricular, porque en ellos estaría contraindicado la parte de las vasodilatarias pulmonares, por lo que ya les había explicado previamente. Esto se aplica para todo y como yo les decía, entendiendo esta parte de la fisiología, es muy fácil la aplicación del tratamiento en cualquier contexto, ¿no? Hablando de esta parte de la interdependencia biventricular, ¿no? El ventrículo derecho, recordar pues que incluso en los recién nacidos es más hipertrófico. El ventrículo derecho tolera muy bien volumen, pero no tolera presiones altas. Por eso una crisis de hipertensión pulmonar es, pues, depende de la severidad y del grado de disfunción ventricular que tenga, pero tiende a ser pues algo que descompense muchísimo a un paciente, ¿no? Hablando otra vez que pues justo si la elevación de esta poscarga es aguda, aumenta esta presión intraventricular, desplaza el septum interventricular, incluso haciéndose mucho más pequeño el ventrículo izquierdo, ya en la etapa común, pues cuando es muy severa y disminuye pues el gasto sistémico, ¿no? Generalmente, si esta falla es aguda, pues es más catastrófico. Como le digo, cuando son pacientes que ha sido como crónica esta elevación de la poscarga, pues lo van tolerando un poco, empiezan a remodelarse esa hipertrofia primer ventrículo derecho, pero a final de cuentas, pues tiene un mecanismo a tope, ¿no? No todo es como... No todo va a llegar a ser compensatorio, no va a llegar un momento en que el ventrículo va a claudicar y después de esa hipertrofia va a venir la dilatación del ventrículo izquierdo
y pues esto va a llevar a una disfunción diastólica o telediastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Y al haber esta disfunción, tanto de derecho como izquierdo, pues igual va a no tener un buen gasto cardíaco, va a disminuir la perfusión capilar o de coronarias, y pues esto va a llevar a claudicar más rápido el ventrículo derecho y pues incluso haya un paro cardíaco. Ah, pues en este caso de la hipertensión pulmonar del recién nacido, pues lo mismo, tratamiento es el óxido nítrico. Es una de las herramientas pues más utilizadas en etapa neonatal, junto con la ventilación de alta frecuencia, iniciarlo de manera temprana, la dosis pues 10 para 20 por millón. Ya me habían comentado que ya hablaron un poquito de esta terapia. Metas gasométricas, pues es justo mantener CO2 pues bajos, ¿no? Evitar tener acidosis metabólica, lactatos pues menores de 5, como les decía, el sildenafil pues sí puede ser una terapia que podemos iniciar, sin embargo, pues no es como que vaya a funcionar de manera aguda, sino más bien nos va a ayudar para el destete del óxido nítrico, para evitar los rebotes. El uso de prostaglandinas inhaladas, la milrinona, que no solamente va a ayudar a la parte de la disminución ventricular, ¿no? Aumenta el tiempo de relajación, genera vasodilatación de la vasculatura pulmonar. Siempre tener considerado el ECMO como una terapia de manera temprana. Cuando sobre todo ya tenemos índices de oxigenación arriba de 40, pues son pacientes que sí o sí hay que meterlos. Solo tener muy en claro pues, que los recién nacidos o los neonatos son los pacientes más vulnerables. Hay criterios pues, de exclusión, sobre todo aquellos pacientes que sean pretérminos o pesos muy bajos por justo el tamaño de las cánulas no son candidatos para meterse. Y pues recordar que siempre descartar la parte neurológica, que no tengamos hemorragias intraventriculares, sobre todo grado 3, pues hacia arriba, pues los descarta de entrar a este tipo de terapia por justo todo lo que conlleva el uso del ECMO, que sobre todo lo más difícil creo que el manejo es la anticoagulación. El uso de surfactante, ¿no? En aquellos pacientes pretérminos, para justo mejorar estos cortocircuitos de ventilación, oxigenación, ¿no? Entonces, en general, pues el tratamiento como uno es el oxígeno, ya hablando de que ya dijimos que es el principal vasodilatador pulmonar. Tener en cuenta que hay cosas muy básicas que hay que evitar en un paciente para evitar el incremento de las resistencias vasculares pulmonares, que es mantener una buena oxigenación, llevar al paciente a una alcalosis respiratoria, evitar el estrés del paciente, porque justo aumenta el gasto cardíaco, o sea, aumenta el estrés o la demanda metabólica del paciente y eso pues genera mayor estrés cardíaco. Eh, Evitar sobrecargar a los pacientes, evitar que no tengamos una precarga disminuida. Y pues esto como que sería como la parte básica, ¿no? De cualquier tipo de manejo, entendiendo justo la parte de la fisiopatología que ya hemos estado platicando. La anticoagulación en este tipo de pacientes, pues la verdad es que está un poco controversial por justo esta parte de que son pacientes vulnerables por el riesgo de hemorragias. Lo que se ha visto a lo mejor más documentado es a lo mejor el uso de antiagregantes plaquetarios. Puede ser una alternativa en este tipo de pacientes. Y bueno, ya más a largo plazo, que ahorita vamos a desglosar un poquito, pues es el uso de justo estos mecanismos que hablamos iniciales, ¿no? De tener disminuidos estos factores de vasodilatación a nivel endotelial, pues tratar toda la terapia farmacológica está enfocada justo en estos mecanismos que nos pueden ayudar a generar la vasodilatación pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en una crisis hipertensiva pulmonar? Un paciente que tiene una falla ventricular derecha aguda, pues como les dije, si es algo muy, muy agudo, no es algo que se está haciendo de manera paulatina, pues nos va a llevar a un colapso cardiopulmonar, ¿no? O sea, va a ser un paciente que puede caer en paro cardíaco. Tenemos que cuidar muchísimo este tipo de pacientes que pueden hacernos crisis hipertensivas pulmonares. Ya desglosamos hace ratito un poquito la parte de las patologías. Si estamos pues ante esto, pues obviamente pues realizar reanimación cardiopulmonar, ¿no? No estamos ante un colapso cardiorrespiratorio, entonces hay que ver qué es lo que nos está llevando, o sea, ver las posibles causas de que nos están generando esta crisis hipertensiva pulmonar. ¿Cuál es la principal? Hipoxia, ¿no? Entonces, siempre un paciente hipóxico, pues va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, pues como ya hablamos, primera terapia va a ser el uso de oxígeno suplementario. Ya hablamos que es un potente vasodilatador pulmonar.
No estamos ante esta parte de hipoxia, ¿no? Ni un colapso cardiorrespiratorio, pues bueno, entonces hay que ver cuáles podrían ser las otras causas. Obviamente es un paciente que tenemos que tener muy bien monitorizado, establecer, pues como les decía, cuáles serían los probables factores precipitantes, ¿no? De por qué está generando esta hipertensión pulmonar, que ya hablamos ahorita un poquito. Tenemos que checar, puesto justo gasometrías arteriales, venosas, si estamos hablando de una mejor, una tromboembolia pulmonar, ¿no? Recordar como todos estos factores que pueden potenciar el incremento de la vasculatura pulmonar, como es la acidosis, ¿no? Y que pues justo también no solo la acidosis va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, también va a disminuir la función ventricular y, por ejemplo, estamos ante un postquirúrgico, ¿no? Y entonces, no sé, a lo mejor, por ejemplo, un canal AB. Un canal AB que justo es un paciente que estuvo sometido a mucho tiempo a hiperflujo pulmonar. Si nosotros corregimos este canal AB y es un paciente que esperamos que va a tener disfunción biventricular, sobre todo ventricular derecha, y entonces es un paciente que tiene riesgo de generar hipertensión pulmonar por su patología per se, y yo lo recibo acidótico, y aparte, pues yo no pongo atención a que el paciente pues a lo mejor traía secreciones, viene saturado, está despierto, está reactivo, pues son todas las cosas que tengo yo que ir evaluando e ir tratando, ¿no? Ver que tenga un buen apoyo inotrópico ese paciente, evitar aumentar la poscarga en este tipo de pacientes, o sea, muchas dosis o altas dosis de vasopresores, pues aumentan más la poscarga en estos ventrículos y pues más disfunción ventricular me van a generar. Evitar tener acidosis, como yo les comentaba, uso temprano de óxido nítrico, el Lopros ya quedamos que es como solo para evitar un poco el rebote, no para el tratamiento en agudo. Tenemos más otras estrategias, pero la verdad es que no están tan documentadas como el uso de el Lopros intravenoso. Como alternativa, en algunos centros utilizan el Ilopros de vía inhalada, pues que también se ha visto pues cierto beneficio. La parte ventilatoria, el manejo del ventilador igual es muy importante, evitar tener presiones medias altas, evitar PEPs altos, porque ya sabemos que pues igual el PEP va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, evitar que nuestro paciente esté despierto, e incluso en algunos puntos, si de plano es demasiado esta reactividad pulmonar y está desencadenando muchas crisis hipertensivas pulmonares, incluso llegamos a relajar a los pacientes. Tener mucho cuidado igual con el apoyo de inotrópicos en el sentido, por ejemplo, de la adrenalina, dobutamina, que pues a lo mejor sí vamos a tener ese efecto inotrópico, pero recordemos que también tiene un efecto cronotrópico positivo y pues que también esto, al tener un paciente con una disfunción ventricular y una disfunción diastólica, pues también vamos a disminuir el tiempo de relajación ventricular y pues eso va a disminuir el gasto cardíaco y pues también como perpetuaríamos como justo esta falla ventricular. Eh, Tener en cuenta pues esta parte que les comentaba, el ECMO de manera temprana, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes pues con una, que van saliendo de un postquirúrgico muy tórpido, post-RCP o que están como puente en trasplante. Patologías izquierdas que ya les había comentado un poco, pues son secundarias enfermedades del corazón izquierdo, son postcapilares, en estos, como les decían, es raro que tengas cambios en vasculatura como pulmonar per se. Realmente aquí el problema es de manera retrógrado, es decir, por ejemplo, si tuviéramos una estenosis aórtica, pues aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, pero pues llega a un punto de máxima presión, entonces regresa el volumen al atrio izquierdo y el atrio izquierdo también tiene una presión pues máxima y también de manera retrógrada se regresaría el volumen a la vasculatura pulmonar y la vasculatura pulmonar al aumentar ese flujo pues aumenta la presión hidrostática y al aumentar la presión hidrostática pues tenemos fuga capilar, lo que generaría edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces en ellos, pues no es más bien el cambio en la resistencia o en el remodelamiento endotelial, sino más bien en el flujo a nivel pulmonar que nos puede llevar a edema agudo pulmonar. Entonces, pues la presión en el atrio izquierdo pues estaría elevada, como les dije, se transmite de manera retrógrada, aumenta la presión capilar, como comentamos ahorita, por aumentar el flujo, aumenta la presión hidrostática, pero en realidad el remodelamiento vascular pues no va a estar presente, porque eso son resistencias vasculares pulmonares normales. Ya si fuera como muy a largo plazo, pues bueno, sí podemos tener cambios vasculares pulmonares, pero le digo, no es lo más frecuente. Entonces, a un paciente que no salga de un postquirúrgico o a lo mejor de poscateterismo, ¿no? Que tiene
estenosis aórtica, hay una valvuloplastía y pues abrimos, ¿no? Esta parte, pues puede generar una disfunción ventricular izquierda en agudo, ¿no? Aumentar la presión a nivel del atrio izquierdo de manera retrógrada, aumentar la presión a nivel de capilares pulmonares y pues tener un edema agudo pulmonar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, de tener un buen soporte inotrópico, de no congestionarlos, de no tener una poscarga incrementada en el postquirúrgico. Entonces aquí hay paciente que vemos que en el postquirúrgico empieza con sangrados pulmonares o secreciones asalmonadas, pues bueno, estamos ahí ya pensando en problemas de este tipo, ¿no? La verdad es que depende igual de los centros, hay centros que sí se apoyan y colocan catéteres izquierdos, ¿no? En atrio izquierdo, que justo pues para nosotros es súper importante porque nos permite monitorizar y pues tener una evolución más objetiva de los pacientes. Eh, Esto pues ya lo habíamos comentado, las enfermedades intersticiales pulmonares, pues la verdad es que son más del neonato, ya hablamos que son como tal cambios vasculares pulmonares. Si tienen hipertensión pulmonar, pues son de hiperpulmonóscolo y pues la verdad es que no hay como más cosas. En general lo demás pues son otras enfermedades oncológicas, metabólicas, endocrinológicas y pues que en ellos pues todavía no hay tanta información. Vamos al diagnóstico en general de la hipertensión pulmonar, ya lo hemos estado platicando, ¿no? Pues son síntomas inespecíficos, son pacientes que se cansan a la alimentación, se encuentran con fatiga, debilidad, pueden presentar dolor torácico, mareo, síncope, falla cardíaca, sobre todo derecha, ¿no? Expresada por ascitis, hepatomegalia, edema generalizado. La sospecha clínica, pues la vamos a hacer a través, pues lo que acabamos de hablar de los síntomas. La exploración física, pues vamos a tener un segundo ruido intenso, es decir, por este hiperflujo pulmonar, pues se va a aumentar este segundo ruido. Podemos ver en pacientes más grandes incurgitación yugular, como comentamos, ascitis, hepatomegalia, edema. El soplo regurgitante a nivel del foco pulmonar o tricuspidio por este hiperflujo pulmonar que estamos teniendo. Como herramientas diagnósticas pues básicas el electrocardiograma, que justo vamos a ver el crecimiento del atrio derecho por este hiperflujo pulmonar, ¿no? Y el crecimiento del atrio derecho se puede reflejar a través de una onda P alta en D2 y precordiales derechas. Vemos que la P es como un poquito más prolongada en su tiempo. Vemos un bloqueo de rama derecha por este crecimiento de cavidades derechas, hipertrofias ventriculares derechas de B1 a B3, podemos ver como justo incrementadas en la onda S. Y pues bueno, radiográficamente pues vemos crecimiento de cavidades derechas. Cuando son patologías de hiperflujo, pues también podemos ver crecimiento de cavidades izquierdas y como les dije, si vemos que no están crecidas estas cavidades aguas, eso quiere decir que ya no estamos en una etapa tan temprana. Como les decía, la placa oligoémica también debe ser un punto a resaltarnos hablando en patologías de hiperflujo pulmonar. El ecocardiograma es una herramienta pues súper útil y yo creo que de las que igual pues nos da muchísima información, pues justo nos permite establecer de qué tipo de cardiopatía estamos hablando, si es una cardiopatía de flujo pulmonar aumentado, que entre las que ya hablamos ahorita las más frecuentes, CIA, CIB, PCA, ventanas aortopulmonares, o si estamos hablando de una patología postcapilar, que ya hablamos que son patologías de obstrucción izquierda, como una estenosis mitral, un ventrículo izquierdo hipoplásico, una estenosis aórtica, una cortación aórtica o estenosis de las venas pulmonares. De los parámetros, pues que la verdad nos ayuda muchísimo, pues es la parte de la presión de la arteria pulmonar. Es bien importante que cuando hagan un ecocardiograma tomemos la presión sistémica del paciente, porque justo cuando tenemos más de 2/3 de la presión pulmonar, es decir, por ejemplo, tengo un paciente que me reporta una presión pulmonar de 40 milímetros de mercurio y me reporta, tomo la presión y la presión sistémica está en 70 milímetros de mercurio, pues estamos hablando que sí está como un poquito más de la presión media, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que sí tenemos una hipertensión pulmonar de moderada a severa. Entonces, cuando más de 2/3 hablamos de una hipertensión pulmonar severa. Entonces, sacamos algo que se llama velocidad de regurgitación tricuspidia, que es el índice de insuficiencia tricuspidia, hacemos un 4 cámaras, vemos el grado de insuficiencia, vemos como justo este flujo azul, ¿no? Que se regresa a nivel del atrio derecho, y entonces, pues medimos este gradiente de insuficiencia y sacamos algo que se llama ecuación de Bernoulli, que lo que hace es justo sumar el índice o el gradiente de insuficiencia tricuspidia más la presión en el atrio derecho, y esto en teoría nos va a reflejar la presión sistólica de la arteria pulmonar, y pues obviamente si no tenemos patologías
del lado derecho, pues nos hablaría igual de la presión del ventrículo derecho. Entonces, un ejemplo pues básico nada más de esta fórmula, aquí nos están midiendo justo el grado de insuficiencia y vemos que nos reportan una velocidad de 371. Este es en centímetros, este nada más hay que hacerlo en metros, entonces sería 3.71 al cuadrado, que nos habla justo de esta velocidad de insuficiencia. Entonces 3.71 por 3.71 y eso lo multiplicaríamos por 4. Eso pues nos va a dar este gradiente de presión, 355, y a ese gradiente pues tendríamos que sumarle la presión en el atrio derecho. Y eso pues puede ser que tengamos la herramienta de tener un catéter venoso central, ¿no? Que esté justo bien colocado en el atrio derecho, pero si no lo tenemos, pues también a través del eco, viendo la colapsabilidad de la cava, dependiendo de qué tanto se colapse, nos puede reflejar una presión y entonces pues también eso nos pueden dar los ecocardiografistas esa presión a través de la medición de la colapsabilidad de la cava. Como yo les decía, pues igual haciendo eje corto, esta es la anatomía normal, como vemos el ventrículo izquierdo es súper redondito, ¿no? Y el ventrículo derecho, pues vimos esa forma de semiluna, pero pues cuando vemos justo una presión, una dilatación importante del ventrículo derecho, pues empieza a rectificar el septum y como vimos, pues también puede hasta desviarlo hacia la izquierda, ¿no? Como les dije, pues también la colapsabilidad de una cava, independientemente de darnos un número, pues también si vemos una cava muy ingurgitada, pues nos habla de que tenemos una presión intraventricular derecha alta, ¿no? Porque tiene una insuficiencia tricuspidia significativa, incluso tiene flujo reverso a nivel de las suprahepáticas, vemos un atrio derecho dilatado, ¿no? Entonces, perdón, sacar el volumen del atrio derecho también nos puede reflejar un poquito de esa presión. Perdón. Bueno, en la parte del ventrículo derecho, vamos a evaluar la parte igual del TAPSE. El TAPSE nos habla de justo de este grado de movimiento del anillo del tricuspidio. Cuando tenemos poca movilidad de este anillo tricuspidio, ponemos aquí el transductor y vemos que este anillo no se desplaza, esto es un modo M. Si vemos que este índice no se desplaza de manera adecuada y tenemos un TAPSE menor de 10, nos habla igual de una disfunción ventricular importante. Entonces, pues bueno, ya abrimos lo del ecocardiograma, dependiendo de justo de esta velocidad de insuficiencia tricuspidia. Y si no tenemos otros datos, los ecocardiografistas también clasifican la posibilidad de tener hipertensión pulmonar. La resonancia magnética, pues es otra herramienta muy importante. Sobre todo esta nos ayuda a evaluar sobre todo como más función o volúmenes. Y pues como les decía, el cateterismo cardíaco en aquellos pacientes que tenemos mucha duda o que son justo pacientes que se salen de la edad, ¿no? O sea, niños que ya son más de 2 años, 5 años, que tenemos esa duda de si justo estas resistencias pueden ser móviles o no, que son defectos muy grandes, pues hacemos este tipo de pruebas, ¿no? Como les decía, pues confirman el diagnóstico, clasifican la severidad, que ya hablamos hace ratito del algoritmo. Aquellos pacientes que quedan en esa zona gris, y como les dije, hacemos esta prueba de vasorreactividad. Si tenemos una disminución de 10 milímetros de mercurio o una presión media de la arteria pulmonar, o si vemos una caída del 20%, o vemos un aumento en el gasto cardíaco, o si vemos una disminución del 20% de las resistencias vasculares pulmonares sistémicas de este índice, pues esa es una prueba positiva. Aquí nada más es, pues, para que entiendan un poquito esta parte del cateterismo. Esta es una CIA, ¿no? Vemos aquí el defecto de la CIA y vemos que, pues, van a tomar saturaciones, pues, en la mayoría de los vasitos y tomamos presiones en la mayoría igual de los vasos. En este caso, pues, bueno, tomamos una saturación en el atrio derecho de 85, en la arteria pulmonar de 87, tenemos una presión media de la arteria pulmonar de 55, una presión telediastólica del ventrículo izquierdo de 8. Entonces aquí todo esto se tomó con una FiO2 del 21%. Se midieron unas resistencias vasculares pulmonares de 3.5, un índice de resistencia vascular pulmonar de 5.6, la relación de las resistencias de 0.14, y esto es el QPQS. Como les decía, esto es súper importante. Se habla del flujo pulmonar y el flujo sistémico. Lo normal es que el QPQS sea de 1.
Cuando tenemos, por ejemplo, patologías con hiperflujo pulmonar, pues el flujo pulmonar va a ser mayor y el flujo pulmonar, el sistémico, perdón, es menor. Entonces, no sé, sería, por ejemplo, un 2:1. Entonces, si hacemos esa relación de 2:1, pues nos queda arriba de 2, ¿no? Entonces, después de eso, este paciente lo sometemos a una prueba de vasorreactividad, utilizamos oxígeno o óxido nítrico, y entonces vemos justo cómo la saturación de tener aquí 87% subió hasta 95%, cayó la presión media de la arteria pulmonar de 55 a 33, vemos justo cómo hay una mejoría de las resistencias, ¿no? La resistencia vascular pulmonar tenía 3.5, ya tiene 1.5, ¿no? Que estamos hablando que sí tiene una caída pues del más del 10%. En la relación de las resistencias vasculares pulmonares sistémicas de 0.14 baja a 0.06, ¿no? Y el flujo pulmonar y sistémico de 2.1, pues aumenta, ¿no? Porque justo bajaron estas resistencias, mejora este QPQ, o sea, aumenta más ese flujo pulmonar al caer estas resistencias, pues habla que este paciente pues sí es candidato para un cierre de masa hilo. Entre los biomarcadores bioquímicos, pues bueno, tenemos el ProBNP, pues que habla justo de esta dilatación o que va a subirse por esta dilatación auricular, por esta presión aumentada del ventrículo derecho. Y pues bueno, nada más enfocándonos ya un poquito en la parte del tratamiento, que serían las crisis hipertensivas pulmonares, es muy importante que tengamos como ciertos, o la capacidad de identificar clínicamente una crisis de hipertensión pulmonar. Entonces, recordando la parte de la fisiopatología, ¿no? Si aumentan estas resistencias vasculares pulmonares, pues aumenta la presión en el ventrículo derecho, y al aumentar la presión del ventrículo derecho, hablamos que se desplaza el septum interventricular hacia la izquierda, disminuyendo la capacidad del volumen latido del ventrículo izquierdo, y por tanto, pues esto va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces son pacientes que van a tener pues hipotensión, ¿no? Van a tener una caída de la saturación, eh, eh, pues en pacientes cianógicos pues menor al 90%, o en pacientes cianógenos con una caída del 10% o más de la saturación basal, sin alguna causa aparente, ¿no? Aumento de la presión venosa central por este incremento de la presión ventricular derecha. Entonces, si tenemos monitorizada la PVC, pues vamos a ver que la PVC se va a subir. Vamos a ver de manera compensatoria inicial la presencia de taquicardia para tratar de compensar el gasto cardíaco, pero pues puede tener ya de manera agotada o ya limitada este mecanismo de compensación, una bradicardia del paciente, ¿no? Esto es desglosándolo como muy lentamente, pero obviamente pues esto es rápido y en agudo, entonces tenemos que saber identificar una crisis hipertensiva pulmonar. Como hablamos, las líneas de tratamiento básico, pues es el uso del oxígeno. En este paciente, pues vamos a tener que llevarlo de manera aguda a una alcalosis respiratoria. Entonces, pues sí, pensando un poquito en el cerebro, a lo mejor ahí vamos a descuidarlo un poco, pero pues sí, hiperventilarlo de manera aguda en una crisis hipertensiva, llevarlo a una alcalosis respiratoria, llevarlo a una normoxemia por lo menos. Eh, obviamente, tratar de bajar el PEP, ¿no? Evitar tiempos inspiratorios prolongados si el paciente está ventilado, evitar como que damos presiones medias altas o presiones picos altas, sedar a ese paciente. Entonces, si el paciente incluso lo necesita, absorber bloqueadores musculares, utilizar, como ya quedamos, uso temprano del óxido nítrico. Si tenemos otras herramientas, pues utilizar otro tipo de herramientas médicamente hablando, utilizar un buen inotrópico, en este caso la milrinona, pues es una muy buena herramienta porque, como les decía, mejora el efecto inotrópico y lucitrópico y disminuye la presión o igual relaja la vasculatura pulmonar. Lo único que hay que tener mucho cuidado, pues saber que también es un vasodilatador sistémico, y pues nos puede tirar mucho más las resistencias sistémicas y disminuirnos mucho más el gasto, y al disminuir más el gasto disminuye la perfusión coronaria y entonces generaría más disfunción ventricular derecha. Entonces, solo tener como mucho cuidado de no tumbar las resistencias vasculares pulmonares. Como yo les dije, pues es buscar esta parte de qué está asociado a la hipotensión, o qué nos está generando esta crisis de hipertensión, que si está asociado a que tengamos unas resistencias vasculares a lo mejor sistémicas bajas, que el paciente esté hipóxico, que tengamos bajo gasto, identificar este factor a corregir, o hay otra causa que puede explicar los síntomas, ¿no? Entonces, este cuadrito pues es un resumen de todo lo que acabamos de comentar.
Aquí, pues bueno, nada más hablando de medicamentos, pues ya como ya les dije, los calcioantagonistas se utilizan cuando tenemos pruebas de vasoreactividad positivas a largo plazo. Y pues bueno, me lo voy a ir como muy rápido porque pues está súper largo el tema, pero bueno, aquí les dejo unas tablitas para que las revisen más a profundidad de justo cuáles medicamentos son, mecanismos de acción y dosis que podemos utilizar. Los otros son los análogos de las prostaciclinas, que pues generalmente son tratamientos base de esta hipertensión pulmonar. Como les decía, pues utilizan vidas muy cortitas. Si en el centro sí hay la posibilidad de utilizarlo de vías intravenosas, pero si no, pues también tenemos la opción de vía inhalatoria, como comentaba, otra herramienta básica es el óxido nítrico como parte del tratamiento. Los antagonistas del receptor de endotelina, como yo les decía, son pacientes que van a tener una sobreexpresión de estos receptores, sobre todo, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que ya lo habíamos comentado. Estos son igual los medicamentos que más utilizamos aquí, es el Bosentan. Aquí se ponen las dosis y cuáles son los efectos adversos, nada más que hay que estar cuidando. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el principal el sildenafil, que pues aumenta las concentraciones de GMP cíclico a nivel de las células de músculo liso, que eso va a generar pues esta vasodilatación. Igual lo mismo las dosis que podemos utilizar. En realidad, pues este se ha visto mucho mejor, pero la verdad es que aquí no lo usamos, utilizamos el sildenafil. Y pues bueno, una prevención de las crisis hipertensivas pulmonares, como ya quedamos, cuando tengamos un paciente posquirúrgico, pues evitar que esté hipóxico, acidótico, que esté despierto, llevarlo a alcalosis respiratorias, llegar a una buena sedación, tener nada necesario el uso de relajantes musculares. Si vemos que hay una falla cardíaca pues importante secundaria a esto, pues el uso temprano de óxido nítrico. Y como nada más un poquito más enfocado a ustedes, pues en un estudio publicado en 2007 reportaron una mortalidad posterior a un paro cardíaco por la inducción anestésica en el 28% de los pacientes. Entonces, tener mucho cuidado en aquellos pacientes que ustedes, sobre todo los cardiópatas, ¿no? Esto es enfocado pues más a los cardiopatías, pues que tienen una alta tasa de mortalidad desde la inducción anestésica. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Como les decía, edades menores a un año, una asa mayor de 3, que tengan una cardiopatía, pacientes que ya tengan el diagnóstico previo de hipertensión pulmonar y hablando no solo de inducción anestésica preoperatoria, sino también incluso para hacer un cateterismo diagnóstico, tener mucho en cuenta de no tener medicamentos para hipertensión pulmonar, evitar la deshidratación de los pacientes, entonces aguas con el ayuno, si el procedimiento se va a diferir, pues entonces hay que asegurar mantener un buen aporte intravenoso, por esto que hablábamos de la precarga del ventrículo derecho, o sea, tenemos que mantener asegurada esa precarga del ventrículo derecho, tener preparados medicamentos de RCP, como ya habíamos comentado, por el riesgo de que puedan estar paro cardiorrespiratorio, evitar tumbar las resistencias vasculares sistémicas, que eso, híjole, es bien difícil porque pues la mayoría de los medicamentos que utilizamos para sedación pues toman esas resistencias, entonces hay que tener mucho cuidado de mantener unas buenas presiones de perfusión, cuidar la precarga como lo comentamos, dentro de los medicamentos pues más pues benévolos que tenemos para la inducción, pues la ketamina, propofol y fentanilo. Tener mucho cuidado con el manejo de la ventilación, recordar que los pacientes pediátricos pues son vías aéreas mucho más reactivas, o sea que cualquier estímulo pues justo puede generar mayor reactividad y eso a generar mayor reactividad pulmonar. Eh, lo que comentamos del manejo del ventilador, ¿no? Evitar tener presiones muy altas a nivel pulmonar, evitar PEPs altos, evitar tener tiempos inspiratorios muy altos, por lo mismo que justo podemos incluso incrementar el espacio muerto al aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Y pues bueno, pues creo que eso sería como en general el cuidado de este tipo de pacientes, ¿no? La hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, tener mucho cuidado en la intubación porque justo pues esta reactividad se va a presentar y pues creo que nada más. Traté de verdad de resumirlo lo más posible, es como un bombardeo de información, pero pues espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, Ale. En verdad, creo que es extremadamente valioso. Yo sé que es un tema muy largo, se te ha dejado una tarea muy difícil y muchísimas gracias. Has logrado concretar todo el capítulo
completo. Creo que la información que nos queda a nosotros nos va a servir para adelante porque está muy completa, al menos la parte de tratamiento, que era lo que queríamos ver desde el punto de vista de un profesional de terapia intensiva, cómo maneja, que es como un match que nosotros como anestesiólogos tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para ti, creo que van a haber algunas preguntas también del equipo. Mi pregunta es, vi en unos estudios, pero son en adultos, que usan milrinona inhalada. Creo que no está tan aplicado en niños, no sé si alguna vez lo has leído o algo así. O sea, yo sé que existen otros medicamentos para vasodilatar el pulmón inhalados, pero vi que están usando milrinona inhalada. La verdad es que en pediatría yo no he leído, no he tenido la oportunidad de verla asociada con el uso de milrinona inhalada. Más bien creo que pues lo que seguimos usando es esta parte del óxido nítrico y vía sistémica. En dado caso, en algunos centros que no contamos con tanto estas herramientas, lo que usamos a poco es el hiloprost, ¿no? Que la verdad es que sí se ha visto que pues ayuda un poco, pero no, realmente de la milrinona no he leído nada, la verdad. Ok, sí, creo que es todavía muy experimental, pero justo por eso, porque hay lugares en los que no cuentan con óxido nítrico, entonces tiene toda una logística para tenerlo. Nosotros tenemos en el INP y en ABC, pero creo que hay hospitales en los que no tienen, entonces como buscando alternativas. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público?